En la semana pasada ya hemos estado comenzando a hablar de este tema de la unión mística que vemos en la palabra del Señor con respecto a esta unión que Dios ha decretado ya en el Consejo Eterno, como lo habíamos estado viendo desde antes de la fundación del mundo. Dios ya había planeado todo lo que iba a ocurrir. Y estuvimos viendo este punto, este tema de la unión mística, que es parte del orden de la salvación, lo que Dios ha expresado, manifestado, evidenciado en las vidas de cada uno de nosotros, quienes somos sus hijos. Así que comenzamos hablando sobre esta unión mística, diciendo que así como Adán, que fue el representante de toda la humanidad, fue el que nos representó a todos nosotros en el Edén. Dios cuando crea al hombre y a la mujer eran los agentes representativos, la cabeza representativa de toda la humanidad. Ellos iban a representarnos a todos nosotros. Entonces, todas las bendiciones del pacto que de gracia iban a fluir de parte de Dios para toda la humanidad, si es que Adán y Eva cumplían con el mandato que el Señor había entregado, pero ellos desobedecen. Así que entendemos también y estuvimos viendo que desde la primera bendición de esta gracia salvadora presupone esta unión con la persona de Cristo. Desde el primer momento, desde que Dios ha establecido la bendición de salvarnos o eh, la capacidad de salvarnos, desde ese momento ya presupone que nosotros íbamos a estar en unión con nuestro Señor Jesucristo. Estuvimos viendo que este es el punto en donde encontramos una de las diferencias entre estas operaciones de la gracia especial y la gracia común. Y dijimos que la primera, la gracia especial, puede ser recibida y disfrutada solamente por aquellos que están en unión con Cristo. La gracia entonces que Dios deposita, que Dios trae sobre estas personas, sobre nosotros, son aquellos que estamos unidos a Cristo. En cambio, la gracia común en teología se enseña que puede ser y son disfrutadas también por aquellos que no están reconocidos por Cristo o por lo mismo no son uno con nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que ellos reciben igual de la misma manera la bendición en general, porque Dios hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Por lo tanto, cada bendición espiritual que los creyentes recibimos van a fluir de Cristo para nuestras vidas. Desde Cristo fluye toda la bendición hacia nuestras vidas. Entonces, dijimos que en el terreno subjetivo de esta unión con Cristo, todos los creyentes se va a efectuar en nuestras vidas por medio de la obra misteriosa y sobrenatural del Espíritu Santo. Entonces, a eso se le denomina unión mística. Es la aplicación de esa unidad que Dios había establecido y decretado por obra sobrenatural y misteriosa del Espíritu Santo. Y estuvimos viendo un primer punto sobre esta unión mística y hablamos acerca de la naturaleza de esta unión y hablamos sobre que la unión representativa, perdón, la unión representativa de Cristo es el primer punto, con aquellos que el Padre le ha dado en el consejo de redención. Entonces, cuando Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Porque entendemos que en ellos no hay tiempo, pero por decirlo, se sientan a tomar un consejo, a decretar y establecer lo que iba a acontecer en todo lo que ellos iban a crear. Entonces, Cristo nuestro Señor en ese momento, si entendemos por la escritura, es el que decide ser la cabeza o el fiador, como dice Luis Berkhoff, de los elegidos. Entonces, él iba a establecer esta justicia delante de Dios mediante el pago de lo que él iba a hacer por el pecado de todos aquellos que iba a salvar. Entonces, en el pacto eterno, el pecado del pueblo de Dios al cual él iba a salvar, fue imputado en Cristo. Entonces fue puesto sobre nuestro Señor Jesucristo y la justicia que él vivió y experimentó fue puesta sobre nosotros, sobre su pueblo. Entonces, de esta manera, esta unión representativa de que estamos hablando es la base de toda esta doctrina de la soteriología, de la doctrina de la salvación y también de las primeras etapas de la aplicación de la obra
de la redención, que sería después, ¿cierto?, el llamado de Dios a nuestra vida, la regeneración de nuestro corazón, la justificación y todo el proceso del orden de la salvación. El punto número 2, hablamos sobre esta unión de la vida que ha sido establecida en forma ideal en el consejo de redención. Entonces, en el caso del primer Adán, no había solo una unión representativa nada más, sino que también había una natural y también una orgánica entre nosotros, entre él, perdón, y todos nosotros, en todos sus descendientes. No tan solo nos representaba, sino que él tenía una unión con nosotros natural y orgánica. Entonces, esto hizo posible que las bendiciones del pacto de obras podrían haber pasado a todos nosotros, pero lamentablemente sabemos lo que sucedió, ellos desobedecieron. Entonces, así como el primer Adán, el segundo Adán, que es Cristo nuestro Señor, también nos representó, pero no fue que representó a un conjunto de personas que estaban todas desunidas, no. Así como también Adán representaba a nosotros, no tan solo de una forma representativa nomás, sino que natural y orgánica, Cristo también entonces representó a un cuerpo de hombres y mujeres que habían de nacer según este nuevo nacimiento que Dios nos iba a dar para estar unidos por unos lazos espirituales. Entonces, así formar un organismo espiritual, un cuerpo espiritual. Entonces, todos nosotros, los hijos de Dios, estamos unidos, pertenecemos a este cuerpo orgánico. Entonces, la manera ideal o la forma ideal de este consejo de redención, este cuerpo entonces es la iglesia que ya estaba formado en el pacto de redención y era el cuerpo formado en la unión con Cristo. Dios ya lo había establecido de esa manera. Por lo tanto, Él vino a morir, vino a cumplir la obra por ese cuerpo, de esa forma ideal que se estableció en el pacto de redención en la eternidad pasada. Entonces Él viene a efectuar la obra de redención por ese cuerpo, por ese pueblo que está unido, no dispersos por todo lado en el sentido de que por cualquier persona, no, él sabía específicamente por quiénes él iba a dar su vida. Entonces, el número 3, que hablamos sobre la naturaleza de la unión mística, hablamos de la unión de la vida realizada en forma objetiva en Cristo. Entonces, cuando aquí hablamos acerca de esta forma objetiva, estamos hablando de la representatividad que tuvo nuestro Señor Jesucristo en este pacto de redención. O sea, se encarnó y Él fue el sustituto de nosotros, del pueblo. Él nos sustituyó en el pago que nosotros merecíamos, Él lo hizo. Entonces, esa es la unión de la vida que se realiza de forma objetiva. Entonces, en Cristo nosotros participamos, dice Hebreos 2, capítulo 2, versículo 14 y 15, participamos de carne y de sangre. Y Cristo también lo hizo para obtener nuestra libertad. Tuvo que venir a morir como un hombre. Por lo tanto, Cristo ganó la salvación para nosotros. Él fue el mediador, Él fue la cabeza, Él fue el sustituto. Entonces, en ese sentido objetivo, hablamos sobre la obra de Cristo. Después hablamos también como la unión de la vida realizada subjetivamente, y aquí en la obra subjetivamente se opera o se realiza por medio de la operación del Espíritu Santo. La unión objetiva la realiza Cristo en la cruz y la unión mística subjetiva la realiza el Espíritu Santo. Luis Berkhoff dice lo siguiente: la obra de Cristo no estuvo terminada cuando ganó la salvación para su pueblo y obtuvo la posesión actual de las bendiciones de la salvación, sino que en el Consejo de Redención tomó la responsabilidad de colocar a su pueblo en posesión de todas las bendiciones, y hace todo esto por medio de la operación del Espíritu Santo, que toma todas las cosas que son de Cristo y nos las da. Entonces, el momento cuando el Espíritu Santo hace una obra regeneradora en nosotros es entonces cuando nosotros estamos siendo unidos subjetivamente al cuerpo de Cristo. Entonces, estuvimos viendo sobre eh, la naturaleza de la obra de la unión mística de nuestro Señor Jesucristo.
Y vamos a ver hoy día algunas características de la unión mística, algunas características. Siempre nos estamos basando en el libro de Teología Sistemática que hemos estado estudiando del hermano Luis Berco. Así que vamos a hablar ahora sobre las características de esta unión mística. De lo que hemos estado estudiando recientemente, vemos que este término de la unión mística puede ser utilizado en sentido amplio, ya que incluye los diversos aspectos de la unión entre Cristo y los creyentes. Estuvimos hablando de esta unión mística en un aspecto legal, en un aspecto objetivo y en un aspecto subjetivo. Pero, de una manera más general, cuando nosotros estudiamos este punto, se realza solo los aspectos culminantes, es decir, que esa unión, esa realización subjetiva mediante la obra del Espíritu Santo, este aspecto es el que sobresale en la doctrina de la salvación. Entonces es como que ahí se manifiesta, se evidencia, ahí es lo que más se realza, se denota más allí, en este punto, en la obra subjetiva, en la operación subjetiva, perdón, de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones para unirnos a Cristo. Entonces vamos a ver algunas principales características de esta unión. Número uno, es una unión orgánica. Es una unión orgánica. Es decir, que Cristo y los creyentes formamos un cuerpo. Eso habla de órganos, de cuerpo, de que Cristo y nosotros somos un cuerpo. Entonces es una unión orgánica. No es aquí, un poco allá, unas personas por allá, ¿cierto? Y todos desunidos. No, no. Es un cuerpo, es una unión orgánica. Es una de las primeras características. El carácter entonces orgánico de esta unión lo vemos con claridad en algunos versículos bíblicos. Por ejemplo, ya hemos visto Juan capítulo 15, verso 5, que habla sobre el pámpano y la vid, que no podemos estar desunidos, sino que nosotros permanecemos allí. Los pámpanos son muchos pámpanos, pero están incluidos, pegados a la vid. Entonces, pueden llevar frutos siempre y cuando estén incluidos allí a la vid. Entonces, así nosotros somos un cuerpo orgánico con Cristo. En la primera carta a los Corintios, vamos a ver este texto, primera carta a los Corintios, el capítulo 6, el versículo 15. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces aquí el apóstol Pablo estaba llamando la atención a los corintios que seguían manteniendo prácticas pecaminosas de su antigua vida, que ellos decían que no importaba si mantenían relaciones sexuales con una, en este caso con una prostituta, con una mujer ramera, total no era importante, ellos necesitaban esa área para su físico, pero ellos estaban unidos al Señor y no es así. Pablo les aclara, le dice, no, no es así. Desde el principio Dios dice, hombre y mujer serán una sola carne. Por lo tanto, si tú andas acostándote con una, con otra, ¿cómo es la cosa? No, no, no existe eso, no puede ser. Por lo tanto, él dice en el versículo 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Por lo tanto, nosotros no podemos dar nuestro cuerpo, dice Pablo, a cualquier situación, sino que en realidad debemos guardarnos para Dios porque somos de Él y nos pertenecemos unos a otros también. Miren lo que dice Efesios, capítulo 1. Efesios, capítulo 1, versículo 22. Y aquí hace énfasis sobre lo que él estaba haciendo o ejerciendo del propósito de la obra de Cristo en la cruz. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza, este es Dios el Padre, al Hijo. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, al cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo.
La iglesia es el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza del cuerpo. Por lo tanto, esta unión es una unión orgánica. Formamos un cuerpo cuando el Espíritu Santo en ese momento nos une al cuerpo de Cristo. Nosotros pasamos a ser parte de ese cuerpo. Somos miembros del cuerpo de Dios. Él es la cabeza, Él ordena, Él manda, Él dirige lo que nosotros debemos hacer y ser. El capítulo 4 de la misma carta a los Efesios, el versículo 15, dice lo siguiente. Efesios capítulo 4, versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Este texto es uno de los textos claves para hablar sobre el cuerpo de Cristo, la iglesia, de cómo cada uno de nosotros tiene un rol importante, importante en el cuerpo de Cristo, pero no en una desunión, no en una individualidad, sino que habla de la importancia de esta unión del cuerpo de Cristo. Y lo dice de forma tan espléndida que parece una clase de anatomía lo que está diciendo acá el apóstol Pablo. Dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayuda mutuamente. O sea, no puede estar dividido una falange con otra falange, están unidas, están unidas. Y dice que se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Cada uno desarrolla una actividad que el Señor le ha encomendado. No, como dice en otra oportunidad Pablo, no todos somos manos, ¿cierto? El ojo no puede oír, el ojo es para ver, el oído es para oír. Por lo tanto, se ayuda mutuamente, pero según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cada uno de nosotros nos desarrollamos, mutuamente crecemos, nos ayudamos. Entonces, estamos unidos en Cristo, pero estamos unidos entre nosotros. Y eso es importantísimo, importantísimo. El capítulo 5, el versículo 29, dice, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y el verso 30 dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por lo tanto, no es tan solo algo por encima, sino acá. Somos parte incluso de sus huesos. Somos un cuerpo que es vivo. Amén. Entonces, eso es lo que el apóstol Pablo nos enfatiza en estas sus cartas, desde la primera carta a los Corintios y en Efesios durante todo estos tres capítulos y versículos que hemos leído. Entonces, esta característica primordial es una unión orgánica. Cristo y nosotros los creyentes formamos un cuerpo. Miren lo que dice el hermano Luis Berkhoff. En esta unión orgánica, Cristo ministra a los creyentes y los creyentes ministran a Cristo. Cada parte del cuerpo sirve a las otras y es servida por las otras en reciprocidad. Y juntas quedan subordinadas al todo en una unión indisoluble. ¡Wow! ¡Qué palabras más impresionante o clara! ¿Cómo sabe articular de forma tan impresionante el Señor le da la capacidad a estos hombres para explicar y exponer claramente lo que se está estudiando? Entonces esta unión orgánica es como si Cristo nos ministra a nosotros, nosotros ministramos a Cristo y todos nos juntamos, ¿cierto? Estamos subordinados en la unión indisoluble, que no se puede disolver, es así, es un cuerpo. Una segunda característica de esta unión mística es que es una unión vital. Es una unión vital. Y aquí, hermanos amados, es una unión vital de tal manera que no hay
pastor, no hay líder, no hay una organización que hace que este cuerpo vaya movilizándose y se mantenga vivo. Aquí, el único vitalizador y dominante de todo el cuerpo, el creyente, es Cristo. Él es el principio. Él es el principio vitalizador de todo el cuerpo. Él es el dominante del cuerpo. Si Él es la cabeza, Él domina todo el cuerpo. Él es el que ordena a todos los miembros del cuerpo a moverse. ¿Ok? Esto es sabido por todos, es un conocimiento social común, que si el cerebro está mal, por más que tú desees mover, ¿cierto? Tu brazo, tus dedos, tus piernas, no llega la orden del cerebro por el sistema nervioso hasta esas partes porque algo está mal. Entonces, en este sentido, aquí el principio vitalizador es Cristo. Él es el dominante, es una unión vital. Por ende, Cristo debe ser el que dé esa vida a este cuerpo. No es otra sino la vida de Cristo la que habita en el creyente, la que nos hace vivir. Es su ADN, es su vida espiritual en nosotros. Por eso ninguna parte del cuerpo de Cristo está muerta. No existe un miembro del cuerpo de Cristo que esté inoperante, que sea malo. No es así. Todo el cuerpo de Cristo está vivo. ¿Por qué? Porque la vida de Cristo habita en ese miembro del cuerpo que es de Él. Pablo dice a los Gálatas en el capítulo 4, versículo 19, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ese era el deseo. Vaya a leer conmigo Gálatas, capítulo 4, verso 19. La carta a los Gálatas la estuvimos estudiando en algún momento en la iglesia y todos conocemos el contexto, que Pablo llega, predica el Evangelio, pero los Gálatas al poco tiempo, cuando Pablo ya no está, se dan vuelta y comienzan a escuchar a los judaizantes. Los judaizantes decían, no, está bien que crean en Cristo, pero ustedes deben seguir manteniendo las ceremonias antiguas del antiguo pacto. Y ellos comenzaron a rechazar. Y en un momento Pablo dice, habéis caído de la gracia, se habéis desligado, o sea, están confiando en las obras de la carne, están confiando en viejos pactos que no sirven para la salvación. Y Pablo le dice de la siguiente manera, el versículo 19 del capítulo 4, hijitos míos, por quienes vuelva a sufrir dolores de parto. Y dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces, por esta unión vital, Cristo se va a convertir entonces en el principio que va a formar nuestra vida, nos va a conducir en esa dirección hacia el propósito que Dios el Padre tiene con nosotros. ¿Cuál es el propósito? Dice que Él nos conoció y nos predestinó para que seamos semejantes a la imagen de su Hijo. Entonces, mis amados hermanos, es una unión vital. Esta característica, la palabra del Señor nos dice que es una unión vital. Y hemos hablado de estos textos muy conocidos por nosotros. Filipenses 1:6, que el que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar. Él es el principio vital de este cuerpo. Hebreos capítulo 12, versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el iniciador y perfeccionador de vuestra fe. Entonces son textos bíblicos que nos llaman y que nos dicen que es Cristo el Señor, que es nuestro Señor Jesucristo el que provoca la vida en una persona que estaba muerta, la incluye por obra del Espíritu Santo, lo pone, ¿cierto? De esta forma subjetiva, lo une místicamente al cuerpo de Cristo y esa persona comienza a tener vida, su corazón comienza a latir nuevamente, donde no había pulsación comienza pum pum y comienza la vida espiritual en esa persona para que sea parte del cuerpo de Cristo. Por eso esta unión, la característica de esta unión mística es que es una unión vital, una unión vital. Vamos a ver otro versículo, la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, segunda carta a los Corintios, espero que no me haya equivocado el versículo, dice el versículo 5 del capítulo 13 de la segunda carta a los Corintios,
El apóstol Pablo ya hablando a los corintios, ya era la cuarta vez que le escribía. Acá nosotros tenemos dos cartas, pero según lo que estudian, dicen que aproximadamente eran cuatro cartas. Pero aquí el apóstol Pablo, terminando ya toda su escritura para los corintios, él les dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Portaos varonilmente, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Pablo les llama la atención a los corintios y les dice: ¿saben qué? Examínense ustedes. Ustedes saben verdaderamente si son parte del cuerpo de Cristo, porque dice acá: ustedes saben si Jesucristo está en vosotros. Pablo nunca los condenó, por más que ellos tenían un comportamiento no adecuado, no competente a la vocación que ellos decían tener. Entonces, Pablo les llama de esta forma la atención: examinaos a vosotros mismos. Entonces, una segunda característica es que es una unión vital. Una tercera característica que encontramos también es que esta unión mística es una unión mediada por el Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu Santo fue derramado en el día del Pentecostés para la formación del cuerpo espiritual de Jesucristo. El Espíritu Santo es el que vino enviado por el Padre y por el Hijo para comenzar la formación de este cuerpo espiritual, para unir, para eh, hacer efectivo lo que Dios había decretado. Aquellos por el cual Él había muerto los iba a unir. Ya ese odio, ese resentimiento, ese miedo de uno por el otro, ahora cambia totalmente. Vemos a Saulo de Tarso recibir en sus pies la ropa de Esteban, al cual lo habían matado. Después Saulo de Tarso pide cartas para ir a perseguir a los cristianos y traerlos y meterlos a la cárcel. Ese odio, dice que él, dice la escritura que él por su nariz se respiraba odio por los cristianos. Y le tenían miedo, le tenían temor. Entonces, hasta que Dios sale a enfrentar al apóstol, a Saulo de Tarso, y en ese momento el Señor lo llama para ser un siervo de él. En ese entonces Ananías estaba orando y el Señor le dice que tiene que ir a buscar a un hombre, entonces lo va a buscar, tiene un poco de temor, lo va a buscar y lo quiere presentar con los demás discípulos y le dicen: no lo traigas porque ese era el perseguidor de la iglesia. Sí, pero es distinto, ahora es de los nuestros. Entonces ese odio, ese resentimiento que existía ya no existe. ¿Por qué? Es algo tan impresionantemente increíble que Dios, impresionantemente maravilloso, mejor dicho, no increíble, pero maravilloso, es que Dios transforma de tal manera a un ser humano, que lo transforma su corazón completamente y lo hace tener otra perspectiva, otra mirada de la situación, de las cosas que ocurren en la vida. Entonces, lo une al cuerpo de Cristo. Tanto es así que Saulo, el Señor le cambia el nombre por Pablo, y que lo hace el mensajero de su evangelio por todos los gentiles. Y es muy amado el apóstol Pablo y da su vida por causa del evangelio que él en su antigua vida había estado persiguiendo. Entonces, por medio del Espíritu Santo, Cristo comienza entonces a habitar ahora en cada creyente y los une en un cuerpo, los entreteje juntos en esta santa unidad, en esta santa unidad. Entonces allí la promesa de nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 14, 15, 16 sobre la promesa del Espíritu Santo. Jesucristo le promete a sus discípulos y a nosotros también, cuando Él se iba y les dice: yo no los voy a dejar solos, no los voy a dejar huérfanos. Si utiliza una palabra que ellos sentían como huérfanos, desprovistos de todo cuidado. Ese era el sentimiento, la emoción muy fuerte que estaban sintiendo. Y su corazón estaba turbado. Por eso el Señor Jesucristo dice: no se turbe vuestro corazón, no tengan miedo. Si confían en Dios, confíen también en mí. Entonces le hace una serie de promesas. Y después les dice: yo no les voy a dejar huérfanos, les enviaré al Consolador, otro igual que yo, que esté con vosotros todos los días. Y Él va a guiar sus vidas a toda verdad, a toda justicia. Entonces,
maravillosas palabras del Señor Jesucristo en los capítulos 14, 15 y 16 allí de Juan. Entonces, mis hermanos, esta unión es mediada por el Espíritu Santo, que entreteje en esta unión santa al pueblo de Dios. Por eso existe ese amor y por eso el llamado a atención de Juan allá en la primera carta. A ver, vamos a leer ese texto para no parafrasearlo y equivocarme. Por eso Juan da tanto ese énfasis, diciendo de que nosotros, si decimos amar a nuestro hermano, a Dios, ¿cómo no vamos a amar a nuestro hermano? Mire lo que dice la primera carta de Juan, capítulo 4, el versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. De partida ya la persona dice, no, yo amo a Dios, pero a ese hermano lo detesto, me cae mal, es una persona. Es mentiroso y además encima dice que es su hermano, no dice que es una persona que no es cristiano y que está entre medio de la fila de nosotros, no. Y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y aquí hay mucho que profundizar, ¿cierto? Después sigue diciendo el 21, y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Pero si vamos a la pregunta que hace Juan en el versículo 20, la última frase, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Está diciendo en otras palabras, Juan, nosotros sí amamos a Dios, aunque no le hemos visto, no lo hemos visto. Ustedes no lo han visto, ¿cierto? En este caso nosotros. Él dice en el primer capítulo lo que hemos visto del principio, lo que hemos oído, lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestras manos. Juan sí lo vio. Pero está hablando de estas personas que no estuvieron en ese entonces cuando estaba Jesucristo con ellos. Entonces eran de la iglesia y estaban diciendo, no, yo amo a Dios, pero... Y Juan dice, pero sí, ¿cómo puedes amar a Dios si no lo has visto? Pero hay cristianos como nosotros que sí amamos a Dios, aunque no lo vemos, pero eso es por obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, es imposible que tú ames a Dios y no ames a tu hermano. Eso está diciendo Juan. Es imposible. Eso no es verdadero. Si amas a Dios, amas a tu hermano, porque esa es la obra que Dios, tú amas la obra de Dios. Por lo tanto, debes amar a tu hermano, no por un mandato obligatorio, sino porque de verdad nace amar a tu hermano con todas sus falencias, con todos sus errores y con todas tus falencias y con todos tus errores. Amar a tu hermano es sinónimo de que eres una persona que ama a Dios. Entonces, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, esta unión entonces es mediada por el Espíritu Santo. Es imposible que podamos estar unidos a Cristo si el Espíritu Santo no hace una obra regeneradora, renovadora en nuestros corazones. Una cuarta característica es que esta unión mística es una unión que implica una acción recíproca. Es una unión que implica una acción recíproca. Entonces, aquí el acto inicial es el que Cristo, que une a los creyentes con Él mismo, entonces mediante este acto de regenerarlos y de ese modo produce fe en nosotros. Al contrario, el creyente también se une a Cristo mediante un acto consciente de fe. Y continúa la unión bajo la influencia del Espíritu Santo por medio del ejercicio constante de la fe. En este punto se habla de esta acción recíproca, es que Cristo se une a los creyentes en esta obra regeneradora. En esa obra regeneradora, lo hemos dicho y lo vamos a estudiar un poco más profundo en el próximo estudio, Dios mediante, que esta obra regeneradora, Dios, como dice Luis Berkhoff, es como que actúa en el inconsciente del cristiano. Él no sabe, es el texto bíblico que utiliza Jesús cuando habla con Nicodemo. Tú oyes el viento, pero tú no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Es decir, que tú en un momento sabes que, por decirlo así, estás en un lugar donde se te está predicando la Escritura, tú estás escuchando, pero en un momento que tú quizás no estás consciente, Dios obra en tu inconsciente, te transforma, porque tú en ese momento estás obrando de forma tal que estás obstaculizando que Dios
trabaje en ti. No estás creyendo porque eso no nace en el ser humano. Lo que nace en el ser humano es el odio, es el orgullo, es lo que quiere detener que esa gracia de Dios obra en mí para salvación. Eso sí está en nosotros, pero lo que Dios hace es vencer ese orgullo, vencer esa muralla para que yo pueda ser ahora libre de aquella muralla y orgullo, de aquella oscuridad, para que ahora yo conscientemente crea en el Hijo de Dios. Crea yo, no, Jesucristo no cree, yo creo libremente, yo creo, yo me arrepiento. Pero antes de eso, Dios saca eso de mi corazón, cambia mi corazón. Entonces, por eso por decirlo de alguna manera, Dios es como que opera en el inconsciente. Tú no estabas buscando eso. Por eso oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Entonces eso es lo que Jesucristo le estaba diciendo a Nicodemo. Entonces, esta unión entonces va a continuar en el transcurso de la vida del creyente bajo la influencia del Espíritu Santo. Es así. Siempre el Espíritu Santo va a influenciar nuestra vida. ¿Pero de qué manera? Bueno, Gálatas, el apóstol Pablo dice también que no debemos dejar que las obras de la carne dominen sobre nuestras vidas, debemos dejar que el Espíritu gobierne en nuestros corazones. Y aquí hay una sinergia, por decirlo así. En la salvación, en la obra regeneradora, no hay sinergia, hay monergismo, es decir, que Dios, mono es de uno. Entonces, monergismo, esta transformación la hace Dios, no hay una ayuda mía allí. Dios regenera, Él me salva en ese momento. Pero en la vida cristiana, en ese sentido, Dios va a operar, pero yo también soy responsable. Por eso Pablo dice a los filipenses, eh, les dice, ocupaos en vuestra salvación. Ustedes, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No está diciendo que van a perder la salvación con temor y temblor, no. Está diciendo con dedicación. Ocúpense en su salvación con dedicación. Pongan atención en su vida de cristiano. Pongan atención a cómo están creciendo en la gracia. Esfuércense en la gracia, como dice Pablo a Timoteo. También nos llama a desarrollar esas disciplinas espirituales en nosotros, como la oración, la lectura bíblica, la oración, el ayuno. Entonces somos llamados a desarrollar eso para que nosotros vayamos siendo llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:18, sed lleno del Espíritu Santo. Y ese sed lleno del Espíritu Santo no es una frase de una ordenanza de quien está diciendo la frase, ¿ya? Por decirlo que en las iglesias carismáticas, en la cual antiguamente yo asistía, el hombre estaba delante, decía, vengan para acá, y nos ponía las manos y decían, sean llenos del Espíritu Santo, sean llenos del Espíritu Santo, y como que él traspasaba esa llenura. No, mi hermano, eso no es bíblico, eso no es lo que Pablo está diciendo. En ningún momento Pablo se le pasó eso por la cabeza. Según el contexto, está diciendo que usted y yo, según cuando está hablando más abajo también, debemos nosotros dejar que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas, que las decisiones sean gobernadas por Dios para que yo viva guiado por el Espíritu Santo. Eso es una persona llena del Espíritu Santo, es la persona que se está dejando guiar por el Espíritu Santo. Una persona llena del Espíritu Santo es la persona que se deja guiar por el Espíritu Santo. No es que recibe algo, no, es una persona, y un paralelo a este texto de Efesios 5:18 es lo que dice, si no me equivoco, Colosenses capítulo 3. Esto ya lo hemos estudiado, pero vale la pena volver a repetirlo. Colosenses capítulo 3, verso 16. Este texto de Efesios 3:18, Efesios 5:18, estaba equivocado, estaba dando mal la cita. Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed lleno del Espíritu. Este texto es paralelo a lo que está en Colosenses 3:16. ¿Por qué? No es que yo quiera meter ahí la palabra sed llenos con una similitud a la frase que dice en el verso 16 de Colosenses 3, la palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones. ¿Por qué estoy diciendo que es paralelo? Porque lo que sigue hablando el verso 19 y 20 de Efesios 5, 18, 19, 20 es lo mismo que está diciendo en Colosenses 3, 16
y 17. Dice el verso 16 del Colosenses 3. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Aquí un paréntesis. Una persona que está siendo llena del Espíritu Santo, una de las evidencias es que una persona que va a cantar al Señor, que va a exaltar al Señor, que va a expresar con cánticos que Dios está obrando en su corazón. Es imposible que una persona pueda ser llena del Espíritu Santo y que no cante, que no adore al Señor. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque constantemente vemos las obras de Dios en el Antiguo Testamento y usted se va a dar cuenta cómo los himnos y los cánticos aparecían en los momentos cuando Dios obraba en victoria. Bueno, es lo mismo que aparece en los versos 19 y 20 de Efesios 3:18. Por lo tanto, ser lleno del Espíritu Santo es una persona que la palabra de Cristo está morando en abundancia. Entonces, como dice Jesús, de la abundancia del corazón habla la boca. Bueno, lo que gobierne mi corazón es lo que va a guiar mis decisiones. Por lo tanto, mis hermanos, la vida cristiana va a ser influenciada por el Espíritu Santo y va a ser el ejercicio constante de mi fe. Así voy a crecer. Entonces dice una característica de esta unión mística, que es una unión que implica una acción recíproca. Así como Dios transforma en el principio de nuestra muerte espiritual, de nuestra vida espiritual, el Espíritu Santo incuba en nosotros la vida nueva, en ese momento nos regenera, entonces Él obra en ese momento, pero yo también en el momento de la conversión, yo creo, después que Dios transforma mi corazón, yo me arrepiento y en la vida cristiana debo ser influenciados por el Espíritu Santo. Esa es una característica entonces de la unión mística. Otra característica de la unión mística es que es una unión personal. Es una unión personal. Cada creyente, cada uno de nosotros está unido personal y directamente a Cristo. Personal y directamente a Cristo. El catolicismo romano enseña que la vida, comillas, la vida que hay en la iglesia por medio de Cristo fluye de la iglesia a cada individuo creyente. Cierro comillas. Dicen que el individuo creyente puede tener la vida siempre y cuando esté ligado a la iglesia, al catolicismo romano, a su iglesia. Es verdad que Dios, Cristo Jesús, da vida a la iglesia, pero ellos dicen que el creyente, el individuo creyente, no puede estar directamente ligado a Dios por Cristo. No, es Cristo a la iglesia, su representante, el Papa, el vicario de Cristo, y por él las personas obtienen esa vida espiritual. Y eso no es así, no es bíblico aquello, ya que cada pecador que es regenerado está relacionado directamente con nuestro Señor Jesucristo y recibe la vida directamente de Él. ¿Ya? Es cierto que en el culto dominical que el Señor nos llama a desarrollar, que lamentablemente no lo hemos estado desarrollando, pero lo tratamos de hacer cada uno en casa cuando nos vinculamos por estos medios de Internet, es una realidad de que hay una manifestación de la gracia de Dios de una manera especial o quizás distinta, mejor dicho, a la que cuando desarrollamos con un culto familiar entre los hijos, entre los papás. Pero eso no quiere decir que los creyentes dependan en su vida espiritual de una organización eclesiástica. Y eso es importante. Usted no depende de una organización, usted no depende de la corporación Iglesia de la Gracia, usted depende de Cristo. Su vida espiritual no depende de lo que nosotros tengamos que hacer en un edificio. Recuerde que la iglesia en un principio era perseguida, no arrendaban locales hoy arrendamos el local que está ahí en calle derecha, donde Saulo de Tarso, no arrendaban locales, ellos estaban perseguidos, estaban en distintos lugares, en casa, aquí y allá, pero no dependían de una institución, por decirlo así. Entonces, esto es sumamente importante, que una característica de la unión mística es que es una unión personal. Nosotros somos transformados por Dios
y somos regenerados, en ese instante nosotros pasamos a estar directamente unidos a nuestro Señor Jesucristo. En consecuencia, la Biblia siempre va a mostrar aquello, lo acentúa esta unión con Cristo. Allí en Juan capítulo 14, por favor. Juan capítulo 14. El versículo 20 dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Esta unión entonces es la que el Señor Jesucristo directamente tiene con cada uno de los creyentes. Así como yo y el Padre está en mí, así como yo estoy en el Padre, ustedes también estarán en mí. El capítulo 15, nuevamente, del versículo 1 al versículo 7, el texto de la vid, que Jesús es la vid y nosotros somos los pámpanos. Entonces, esto es una realidad. Y una secta y última característica de la unión mística es que es una unión transformadora, es una unión transformadora. Mediante esta unión los creyentes son transformados entonces a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, según su naturaleza humana. Lo que Cristo hace en su pueblo es, en un sentido, la réplica o la reproducción de lo que tuvo lugar en él. Entonces, no tan solo de manera objetiva, sino que en un sentido subjetivo, nosotros también sufrimos. En un sentido subjetivo, nosotros también llevamos la cruz, somos crucificados en Cristo, morimos, somos levantados a una nueva vida en Cristo. Entonces participamos en cierta medida de las experiencias de nuestro Señor Jesucristo. Somos parte de esa vida transformadora. Por eso el Señor Jesús dice, si alguno quiere ser mi discípulo, debe tomar su cruz y seguirme. Mateo capítulo 16. Mateo 16, versículo 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir a mí, si alguno quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, en alguna medida nosotros subjetivamente vamos a ser transformados, pasamos por ese proceso. Por lo tanto, mis amados hermanos, nosotros tenemos estas características en la unión mística. Dijimos primero que era una unión orgánica, que somos un cuerpo con Cristo y los creyentes. Es una unión vital, que el principio vitalizador aquí es Cristo Jesús, no somos nosotros. Es una unión mediada por el Espíritu Santo, que es Él el que hace esta unión junta, esta junta santa, esta unidad santa en el pueblo de Dios. Otra característica es que la unión implica una acción recíproca. Así como el Señor nos transformó en un principio, nosotros creímos y nos arrepentimos en el transcurso de nuestra vida, el Espíritu Santo va a influenciarnos para que nosotros podamos en este ejercicio, podamos crecer constante en nuestra fe. Una quinta característica dijimos que era una unión personal, es decir, que no necesitamos de un individuo o una institución para unirnos a Cristo, que sea nuestro mediador. No, es Cristo el único mediador entre Dios y los hombres. Cuando Él transforma nuestra vida, entonces en ese momento cada uno de nosotros es unido de forma personal y directa con Cristo. Y por último, que es una unión transformadora. Vamos siendo transformados, como dice Pablo en algún momento, de gloria en gloria. Esas son las características de esta unión mística. Estas son las características entonces de esta unión mística. Vamos a entonces a terminar, ya nos queda muy poquito tiempo, con algunos 3 o 4 puntos sobre, si no me equivoco, a ver, son 4 puntos muy acotados
sobre el significado, ya para terminar, de esta unión mística. El significado de la unión mística. La unión mística, en el sentido en que estamos hablando de ella, no es la base judicial sobre la que nosotros nos convertimos en participantes de las riquezas que están en Cristo. El hermano Luis Berkhoff dice lo siguiente, abro comillas, a veces se dice que los méritos de Cristo no se nos pueden impartir mientras no estemos en Cristo, ya que solo sobre la base de nuestra unión con Él es razonable que se pueda hacer tal imputación. ¿Cuál es esa imputación? Bueno, los méritos de Cristo, es decir, su justicia, su vida perfecta que se imputa a nosotros. Pero este concepto de que no se nos puede impartir esos méritos de Cristo a no ser que estemos unidos, es lógico, es razonable, pero este concepto falla al no distinguir entre nuestra unidad legal con Cristo y nuestra unidad espiritual con Él. Y es una falsificación del elemento fundamental de la doctrina de la redención. Luis Berkhoff le llama el elemento fundamental de la doctrina de la redención a la doctrina de la justificación. Entonces, mis hermanos, ¿qué es la justificación? Bueno, lo vamos a también estudiar más adelante, pero la justificación siempre, básicamente, es una declaración que Dios hace sobre nosotros. Nos declara justos. No es que nosotros somos transformados y somos ahora personas justas, no, nos declara justos. Por eso, como partimos diciendo al principio, que la unión mística no es la base judicial sobre la que nos convertimos en participantes de esta riqueza en Cristo, no. Nosotros somos participantes de estas riquezas, de estas bendiciones, de los méritos de Cristo sobre la base de la justificación. Entonces, la justificación siempre es una declaración de Dios y esta declaración que Dios hace sobre nuestras vidas después que nosotros creímos y nos arrepentimos, no está en armonía con la condición en que nos encontramos, es decir, no está equiparada a nuestra vida perfecta porque es imposible. Por eso dice Luis Berkhoff, no está en armonía con la condición que nos encontrábamos nosotros cuando Dios nos declara justo, porque simplemente en ese momento nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y en ese momento estamos diciendo de que no somos dignos de llegar a esa declaración que Dios hace sobre nosotros, justificado, cuando creímos en Cristo. Entonces, la base para toda la gracia especial que recibimos los creyentes se encuentra en el hecho de que la justicia de Cristo se nos imputa gratuitamente. Entonces, todo lo que nosotros poseemos no es por lo que nosotros estamos haciendo en la vida con Cristo. Por eso es lo que le llama aquí el hermano Luis Berkhoff la unidad espiritual, sino en la unidad legal. En ese sentido, la unidad que el Señor nos da en la justificación, nosotros podemos recibir gratuitamente los méritos de Cristo en ese sentido, no porque los ganamos, sino porque hemos dispuesto nuestra vida en confianza plena en el autor y consumador de nuestra fe, en Cristo Jesús. Ahora, esta unión mística con Cristo también asegura para el creyente el continuo poder transformador de la vida en Cristo, no solo en el alma, sino también en el cuerpo. Y aquí el énfasis del hermano Luis Berkhoff es importante porque nosotros no tan solo vamos a ser transformados en nuestra alma, el alma se va renovando, como dice Pablo, por grados a la imagen de Cristo. Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 3, verso 18, que vamos siendo transformados de gloria en gloria como por el Espíritu del Señor. Nuestra alma se va renovando entonces. Es lo que dice Pablo también a los Romanos, capítulo 12. Renovaos en vuestro entendimiento. Es decir, la palabra de Dios va renovando nuestra mente, va renovando nuestra vida. Entonces, en ese sentido, el creyente también es continuamente transformado por el poder de Cristo en el alma, en el hombre interior, pero también
En el cuerpo, ¿en qué sentido? Bueno, el cuerpo queda consagrado en este tiempo presente para ser el instrumento adecuado del alma renovada y se va a levantar en el fin de los tiempos a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo glorificado. En ese momento el cuerpo va a ser transformado. Por eso Pablo dice que nuestros miembros no podemos dar a una vida pecaminosa. No, nuestro cuerpo debe ser reservado también para Dios. Por más que va a ser transformado, ese es el cuerpo que Dios nos dio para que sea el instrumento adecuado del alma renovada. Ese es el cuerpo que el Señor va a levantar y lo va a transformar. Pero no por eso nosotros vamos a comportarlo y vamos a pecar de forma como los corintios lo estaban pensando o su cosmovisión que tenían en ese entonces los llevaba a pecar de esa manera. Entonces, están en Cristo los creyentes que participan de todas las bendiciones que Él conquistó para su pueblo, y Cristo es para nosotros la fuente perfecta, la fuente que permanece para siempre y que va a brotar siempre vida eterna de esa fuente. Es una fuente perenne que brota para vida eterna. Y también otro significado, el tercero y ya penúltimo significado, es que en virtud de esta unión, los creyentes tenemos compañerismo con Cristo, así como Cristo participa en los trabajos, en los sufrimientos y en las tentaciones de su pueblo, tienen que ser hechos, nosotros tenemos que ser hechos participantes de estas experiencias de Él. El pastor John MacArthur en algún momento decía, explicaba por qué el apóstol Pablo también sufría y Pablo dice que él debe llevar las marcas de Cristo. Que Satanás, el diablo, no se quedó tranquilo. Los demonios, las huestes espirituales de maldad, no se quedaron tranquilos con llevar al Hijo de Dios a la cruz y martirizarlo de esa manera, sino que siguió persiguiendo a la iglesia y así lo seguirá haciendo. Es su deleite. Porque no bastó con matar, en ese sentido, llevar a la cruz y hacer arder los corazones pecaminosos para gritar, llévelo a la cruz, aunque sabemos que detrás de todo eso Dios estaba cumpliendo el plan y el propósito. Así que Satanás el diablo no tenía nada que en este sentido, o los demonios, mejor dicho, no tenían eh, nada más que hacer. Iban a cumplir la voluntad del Señor, porque están para cumplir la voluntad de Dios. Él es el soberano. Entonces los sufrimientos de Cristo, decía Pablo, yo los llevo también. Entonces el pastor MacArthur decía eso, que no le bastó a Satanás con llevar al Hijo de Dios a la cruz y hacer que lo sacrificaran, sino que sigue persiguiendo a la iglesia y lo seguirá haciendo. Entonces los sufrimientos de Cristo son en cierta medida reproducidos y son completados en las vidas de todos los seguidores de Él. Siempre. La iglesia, cuando en el Nuevo Testamento comienza por la obra de Dios, el Espíritu Santo comienza a ser derramado, que sabemos que la iglesia comienza desde siempre, o el pueblo de Dios, mejor dicho, desde el Antiguo Testamento ya se ve ese pueblo apartado para Él. Pero en el Nuevo Testamento, cuando la iglesia comienza a predicar el Evangelio, siempre estuvo persecución. Y la iglesia seguirá hasta el fin de los tiempos siendo perseguida de alguna u otra manera. Entonces nosotros, los seguidores de nuestro Señor Jesucristo, vamos completando en ese sentido en cierta medida, unos más que otros, estos sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Están crucificados con Cristo, también resucitan con Cristo a una nueva vida, el Señor triunfa finalmente y también se convierte en el triunfo para nosotros. Entonces, estamos en Él. Como dice el texto que leímos al principio de todo este estudio, Romanos capítulo 6. Versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Entonces, mis hermanos, aquí nosotros vemos que eso es una realidad. Y por último,
La unión de los creyentes con Cristo va a proporcionar la base para esta unidad espiritual de todos nosotros los creyentes y en consecuencia para la comunión de los santos. Están todos nosotros estamos influenciados, motivados por el Espíritu, estamos llenos de ese mismo espíritu de amor, permanecemos en la fe, como dice Efesios, nos empeñamos en la misma batalla, el deseo de todos, la predicación y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Estamos comprometidos para alcanzar la misma meta y juntamente nos interesan las cosas de Cristo y su iglesia. Entonces nos interesan su iglesia, nos interesa su reino. Eso es entonces esa unión que Dios proporciona por esta unidad que nos ha dado a cada uno de nosotros. Y hasta aquí, mis hermanos amados, sería la lección acerca de esta unión mística.